porque tú eres nuestro Dios en quien hemos creído y hemos confiado, Señor. Por eso venimos en este lugar, Señor, para adorarte, para alabarte, para glorificarte tu santo nombre. Señor mío, Dios mío, clamamos y gemimos, Señor. Nos rendimos y nos humillamos. Reconocemos que somos débiles, que somos pecadores, Señor, pero venimos en el nombre de Jesús, aquel que nos compró a precio de sangre y nos hizo libres de toda esclavitud. Así que, Padre, guíanos, Señor, en esta noche. Guíanos, papá, para que podamos, Señor, seguir avanzando cada día y seguir soñando, Señor, aquellas cosas que hemos anhelado en nuestro corazón, pero sobre todas las cosas, que tú seas el primero y el primer lugar en todos los negocios, Señor. Amén. Y el pueblo dice, amén. Glorias a Dios. En esta noche quiero hablarle de la importancia de la comunión con nuestro Padre. No importa cómo hemos pasado la semana o nuestra generación, lo importante es que fuimos llamados con amor, con un llamamiento de parte del Señor. ¿Por qué? Porque Él nos ama, nos amó primero. Y a veces, muchas veces, el enemigo nos engaña, nos miente y creemos que nunca vamos a poder salir de cada situación en donde estamos. Y yo creo en la palabra de Dios, creo en su amor, creo en su misericordia, creo que Él es un Dios perdonador, es un Dios de propuesta, es un Dios que nos abre entendimiento, nos da inteligencia, nos da sabiduría, nos enseña cómo caminar y cómo salir de cada situación que estamos atravesando en nuestra vida cotidiana. Amén. Yo no sé cuál es su problema, no sé en qué situación está, pero déjame decirte, al Dios a quien nosotros creemos, Él nos da la salida a cada situación que atravesamos. Por eso en esta noche quería tocarle en Nahum 1:7. Si no tienen la Biblia, acérquese a uno que tiene a su lado y comparta con él esta palabra. Es bueno atesorar la promesa de nuestro Padre y no creer en la mentira del enemigo, que muchas veces nos engaña y nos entretiene en su telaraña. Amén. Amén. Fíjese, comparte con la persona que tiene a su lado. Si no tiene Biblia, prestado. Acá yo tengo uno que me sobra. ¿A quién le falta? Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Amén. Qué importante es saber a quién creemos y qué importante es saber en quién confiamos. Antes, cuando no conocíamos a Dios, nosotros no sabíamos a dónde ir a tocar puertas, a qué puerta tocar. Tocábamos puertas equivocadas porque nos llevaban por caminos engañosos, por caminos que no eran rectos. Y yo siempre digo esto: gracias, papá, gracias, Señor, por cada debilidad que he pasado, porque gracias a eso hoy puedo acercarnos a ti. Porque muchas veces no nos acercamos a Dios cuando está llena la mercadería, cuando los hijos están todos sanos, cuando tenemos un trabajo todo bien.
No podemos acercarnos a Dios. Lo tenemos a Dios en el último lugar. Pero cuando atravesamos situaciones difíciles, crónicas, ¿qué pasa? Empezamos a poner a Dios en primer lugar, a buscar de su rostro, a buscar de su confianza, porque Él es el único que no fallas, Él es el único que te sana, Él es el único que te perdona, Él es el único que te escucha, Él es el único a quien vos no podías sacar turno para que Él te pueda atender. Él está buscando personas que le quieran adorar en espíritu y en verdad. Y yo muchas veces digo, Señor, muéstrame, Señor, por dónde tengo que caminar. A veces quiero hacer por mis fuerzas y después cuando lo hago me doy cuenta que soy un desastre. Esa es la realidad. Pero cuando me pongo a la brecha, a la palabra de Dios y me sujeto a su palabra, las cosas empiezan a salirme bien, porque he obedecido su palabra. De chiquito me daba cuenta que, como le dije, fui lustrabotas. Muchas veces no conocíamos en aquel entonces a Dios, conocíamos a un Dios así, como todos. Conozco a Dios, pero no al Dios que hoy conocemos, a un Dios incorruptible, a un Dios justo, a un Dios que te sana y contesta al instante. Trabajaba día y noche, por eso muchas veces yo me enojaba porque no entendía. ¿Cómo puedo llegar a entender si yo no conozco la palabra de Dios? Con la palabra de Dios nosotros empezamos a madurar, a corregirnos y a aprender de nuestros errores. Ahí es cuando dice aquí, Jehová es bueno, Él es nuestra fortaleza en el día de la angustia. Cuando pasamos situaciones diversas, yo era el mayor de la casa de mis hermanos en mi familia. De los 7 años yo ya me iba por lo menos 7 kilómetros a hacer los mandados de mi papá. Llevaba 3 caballos, traía de vuelta y tenía que ir a la casa de mi abuelo a veces a acostarme. Y me ponían sobrenombre, el apodo, las 6 de la mañana. Porque yo le decía a mi abuela, levantarme a las 6 de la mañana porque tengo que llevar los caballos. Y le decía, le repetía una y otra vez. ¿Por qué? Porque cuando si yo llegaba tarde, mi papá me pegaba. Entonces yo no quería llegar tarde. Y yo esto siempre lo comparto con mis hijos. Le digo, ustedes no saben lo que es el tiempo en que las cosas cambian. Y yo saco de todo eso, hermano, todas las cosas que yo he pasado. No lo trato que ellos pasen igual, sino que lo que quiero es tratar de que mejorar la vida de ellos. Lo que me hicieron, no quiero hacerlo a ellos, sino aprender uno de sus errores. No pagar dientes por dientes, como dice. Y ahí empecé a buscar la estrategia, cómo llegar a un objetivo, de marcar una diferencia en mi generación. Y mi futura generación depende de mí y de mi esposa. ¿Cómo me conduzco? ¿A dónde quiero llegar? ¿A quién he creído? A mi Dios, a mi Padre Celestial. Y cuando yo creo a mi Padre, en su palabra, en su promesa, Él va a hacer algo diferente en mi vida. Entonces, como dice Josué 1, 7 y 8, entonces prosperará. Cuando empezamos a ser buenos administradores, cuando empecemos a ser diligentes en los asuntos y los negocios que realizamos y hacemos en nuestra vida. Eso nos va a llevar a un escalón, a subir en madurez, pero no en orgullo, sino marcar en nuestra vida un ejemplo, todos los días dejando un ejemplo para nuestros hijos. Yo siempre digo una cosa y me retengo con esto:
que mucho lo aprendí de un maestro que me enseñaba, Daniel Durán. Me vino 2 años y me decía siempre esto: yo no me voy en cualquier lugar, vengo en tu casa a enseñarte algo exclusivamente, porque Dios me lo dijo. Yo aprendí muchas cosas de este varón. Él es gerente de la fábrica textil de San Justo. Y me decía él: préstame tu hijo y te diré qué buen padre eres. Préstame 5 minutos. Y cuando yo le traje a casa, enseñaba células, él me decía: nunca vi una familia unidas que trabajan todos tus chicos, del más pequeño al más grande. Eres Biblias abierta. Y lo contaba en la supervisión, y eso me hacía feliz a mí. No soy el último ni el peor, decía, pero entendí que yo tengo, cada día que tengo que mejorar en mi forma de conducirme, en mi carácter, en muchas cosas. Si nosotros amamos a nuestro Dios, si amamos a Jesús, Él nos dejó un testamento. Y a veces Él nos amó tanto que Él sufrió, padeció en la cruz por nosotros. Y solamente Él deja que nos zarandee el enemigo, porque ahí es cuando empezamos a ver nuestros errores. Difícilmente una persona, un hombre, puede ver su rostro